Hola, yo me llamo Gabriel Antonio Paulino Ruiz, del Laboratorio de Programación 165009, matrícula 121 4723. Les estaré hablando un poco sobre la programación, los lenguajes de programación, una breve historia del lenguaje C y algunos comandos utilizados en el lenguaje de programación C#. ¿Qué es un programa? Un programa es un conjunto de pasos lógicos escritos en un lenguaje de programación que nos permite realizar una tarea específica. El programa suele contar una interfaz de usuario, es decir, un medio visual mediante el cual interactuamos con la aplicación. Un ejemplo de un programa puede ser nuestra calculadora virtual en nuestros ordenadores o celulares. Puede ser el mismo navegador, como por ejemplo Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox, Safari, etc. Diferencia de programa fuente y programa objeto. Un programa fuente es el programa escrito en alguno de los lenguajes y que no ha sido traducido al lenguaje de máquina. Es decir, el programa que no está en código de máquina y que por lo tanto no puede ser ejecutable. Como por ejemplo, cuando estamos programando y tenemos nuestro código y queremos probarlo o ya hemos terminado de nuestro programa, automáticamente al ejecutarlo pasamos a programa de objeto. Es aquel programa que se encuentra en el lenguaje de máquina y que ya es ejecutable por esta. ¿Qué es un lenguaje de programación? Es un lenguaje formal que mediante una serie de instrucciones le permite a un programador escribir un conjunto de órdenes, acciones consecutivas, datos y algoritmos para de esa forma crear un programa que controle el comportamiento físico y lógico de una máquina. En dicha forma, los lenguajes de programación se pueden dividir en dos bloques que son backend y frontend. Los lenguajes utilizados para frontend son JavaScript, CSS y HTML. Y algunos lenguajes que ayudan a estos tres, a este lenguaje de programación suele ser SQL, C# y PHP. Y los lenguajes utilizados en backend son C#, SQL, Swift, Python, C++, PHP, entre otros. ¿Qué es una variable y una constante? Una variable es donde guardamos, asignamos, representamos y mostramos datos en un programa informático. Una variable se representa de la siguiente forma. Se coloca primero el tipo de dato, que puede ser numérico o carácter. Luego se coloca la variable, un nombre de una variable, puede ser no lleva número al principio, simplemente obligatoriamente tiene que llevar un carácter al principio de nuestra variable. Y luego el valor de nuestra variable. Puede ser, dependiendo del tipo de datos, un número o un carácter. Un programa, una constante, es un valor en que no puede ser alterado o modificado. Durante la ejecución de un programa únicamente puede ser leído. De cierta forma es una invariable. Una constante se representa de la siguiente forma. En dicho lenguaje de programación está la palabra reservada const, C-O-N-T, N-S-T. Ahí automáticamente está representando una constante, una variable que no puede ser, no puede cambiarla después de ejecutarse. Luego está los tipos de datos, puede ser, como dije anteriormente, numérico o carácter. Nuestra variable y el contenido de nuestra variable. Breve historia del lenguaje C. El desarrollo inicial del C se llevó a cabo en los laboratorios de Verde AT&T entre 1969 y 1973. Según Dennis Richard, el periodo más creativo tuvo lugar en 1972. Se le dio nombre a C porque muchas de sus características fueron tomadas de su lenguaje anterior llamado B. ¿Qué es VisualStudio.net? VisualStudio.net es un entorno de desarrollo integrado, lo cual también es conocido como
ID. Integrated Development Environment. Por lo tanto, este comprende un conjunto de herramientas que pueden simplificar bastante el desarrollo de sitios, aplicaciones y servicios web. Por ejemplo, si usamos nuestro lenguaje de programación C# y queremos buscar una variable que hemos visto, hemos escrito ya, simplemente ponemos la primera dos letras de nuestra variable. Si quiero buscar la variable nombre, con el simple hecho de poner eneo, nos va a aparecer una pequeña lista con todos los tipos de datos que comiencen con eneo y nuestra variable. Simplemente tenemos que darle a nuestra variable que es nombre y automáticamente nos va a colocar. ¿Cómo declarar una variable y una constante en C#? Una variable se declara de la siguiente forma. Colocamos nuestro tipo de datos, que en este caso en C# eh, está string, que es tipo carácter. Luego colocamos nuestro nombre de la variable, teniendo en cuenta que no podemos colocar un número al principio, sino que una carácter obligatoriamente, ya que si ponemos un número nos va a tirar error nuestro lenguaje de programación. Luego colocamos nuestro valor inicial. Si es tipo string, colocamos un nombre, tipo un valor tipo carácter. Eso depende del tipo de dato que hayamos puesto antes. Luego sigue los comentarios. Un comentario no influye mucho cuando ejecutemos nuestro programa. Simplemente está ahí siempre en la línea de código para tener una organización de nuestro programa. Una constante se representa de la siguiente forma. Se coloca la palabra reservada const, que significa constante, nuestro tipo de datos, luego nombre de la variable. Los tipos de datos aquí en este caso yo coloqué int, que es tipo numérico. Luego colocamos nuestro nombre de la variable y valor inicial. En este caso puse el valor inicial 27, ya que el tipo de datos me está pidiendo un tipo numérico. Tipo de datos utilizado en C#. Existen dos, lo numérico y tipo carácter. Lo numérico tenemos int, long, float y double. El int es el tipo numérico que puede reservar hasta 2 millones de caracteres numérica. Long lo mismo que int, pero un poquito más larga, que puede reservar hasta 8 millones de caracteres. El tipo numérico float puede reservar números decimales de hasta 4 números después del punto. Y el tipo de dato double es el mismo que float, pero puede reservar hasta más de 4 números después del punto. Y tenemos después los tipos caracteres, que es char, solo permite entrada de caracteres, letras, y string, que es alfanumérico, puede recibir en un comentario letras y números. Aquí vamos a explicar sobre la entrada y salida de datos en C#. La entrada de datos se representa de la siguiente forma, que es una palabra reservada llamada console readline, y sobre la salida de datos por pantalla, es la palabra reservada console writeline. En este ejemplo podemos observar que aquí está representando una variable tipo string, tipo alfanumérico, que solamente se va a colocar nuestro nombre. Aquí está representando una variable tipo numérica, que es edad. Luego aquí pasa a la palabra reservada console writeline, que es para la salida de pantalla. O sea, nos va a presentar un mensaje y el siguiente mensaje nos está diciendo que ingrese nuestro nombre. Automáticamente, cuando nos piden esto, va a pasar a la siguiente línea de código, donde nos va a aparecer nombre, que es la variable, todo colocado en este console writeline, que es la entrada de datos por pantalla o por teclado, se va a guardar el nombre. Luego pasa a la siguiente console writeline,
donde dice que ingrese su edad. Aquí en la siguiente línea de código, que es console line, la variable edad, ahí tuve un problema, la variable edad es igual a int, que es tipo numérica, solamente vas a recibir entrada tipo numérico con sobre line. Aquí hay una toma de decisión después de nuestro segundo console line. Dependiendo de la edad que nosotros hayamos puesto, nos va a imprimir. Por ejemplo, si edad es menor a 18, entonces nos va a imprimir que la variable nombre, el nombre que hayamos puesto, vamos a decir Gabriel. Gabriel es menor de edad. De lo contrario, si edad es mayor a 18, el programa se va a cerrar automáticamente. Toma de decisiones if else. En este ejemplo podemos observar que dice aquí que si A es mayor a B, entonces nos va a imprimir hola, soy Gabriel. De lo contrario, si B es mayor a A, nos va a imprimir hola, soy Pedro. Ciclo for. En general, un bucle es una estructura de control que repite un bloque de instrucciones. Un bucle for es un bucle que repite el bloque de instrucciones, un número predeterminado de veces. El bloque de instrucciones que se repite se suele llamar cuerpo del bucle y cada representación suele llamar iteración. La síntesis de un bucle for es la siguiente. Colocamos primero for, que es una palabra reservable, nuestra variable, que queremos que se repita varias veces, luego la palabra reservada int, y luego nuestro elemento iterable. O sea, ahí en esa parte vamos a colocar el número que quiero que se repita, la variable. Luego el cuerpo del bucle, o sea, la palabra o número que queremos que se repita. Luego está el bucle while, que es una intrusión de flujo de control que permite que el código se ejecute repetitivamente en función de una condición booleana dada. El bucle while se puede considerar como una repetición de la instrucción if. Por ejemplo, en la parte izquierda, en este programa podemos ver un fácil uso del while. Aquí se representa la variable int, el tipo de dato int, que es tipo numérico, la variable i, si la igualamos a 0. Luego colocamos el while, que entre paréntesis, y tiene que ser menor o igual a 10. Si i no es igual o mayor a 10, entonces nos va a seguir a la siguiente línea de código donde nos va a tirar el primer número, que en este caso es 0, ¿no? ¿Verdad? Luego aquí en la siguiente línea de código y que nos va a contar, nos va a sumar un número sobre el número que ya tenemos. Y repetitivamente así, así hasta que llegue a 10. Por ejemplo, en la parte derecha de nuestro programa ya está ejecutado y ordenado nuestro bucle while, perdón. Muchas gracias, pase feliz resto del día y este es el final de mi exposición.